Seguimos con nuestra serie Acuérdate de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar el mensaje titulado Anunciando el Evangelio o Predicando el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio se enfoca en el Señor Jesús. En Romanos 1:9 nos lo dice, y en su muerte sacrificial, en su sepultura y en su resurrección, Pablo se dedicó a mostrar y revelar exactamente qué fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando Él cumplió con el cometido por el medio del cual fue anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Aquí podemos ver nosotros que Pablo se dedicó a revelar sin temor, a difundir este apasionante mensaje, porque el Evangelio revela el poder de Dios, una fuerza capaz de transformar a los pecadores en santos. Si tú no crees en los milagros, bueno, cree en el principal milagro, transformar la vida de un pecador, hacerlo nuevo, una nueva criatura, una nueva creación de esa persona pecadora y hacerlo completamente diferente, radicalmente distinto a como fue su vida de pecado. Este es el trabajo milagroso que solamente Jesús lo puede hacer a través del Evangelio, a través de la palabra. Así que, sabiendo que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, confiamos en el Evangelio que revela la justicia de Dios, que salva a todos los que simplemente creen. Es una fe sencilla, no es una fe religiosa complicada, llena de ceremoniales, rituales o cosas de carácter complicado en la tradición. No, él está diciendo, ven y simplemente tú decides, ven o no vengas. No, él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si tú quieres venir, ven. Pero no debe haber ningún otro obstáculo. El único obstáculo lo pones tú. Tú dices sí o tú dices no. No, si pones el obstáculo vas a decir que no. Entonces, pero es un asunto muy sencillo. Bueno, ahora continuemos con nuestro estudio. Miren, en la parte final de 2 Timoteo capítulo 1, que es el que estamos viendo, termina en los versículos 11 al 18, que es el fundamento de lo que estamos hablando. Dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, o sea, los no judíos, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Bueno, dice, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, ahora entramos a una nueva sección dentro del análisis de este capítulo y en esta porción Dios nos enseña que el principal deber que el hombre tiene ante el Evangelio, que ahora comprendemos mejor y apreciamos más, consiste para el incrédulo recibirlo y para el creyente vivir de acuerdo con él como principios que rijan su vida, la vida nueva. Nosotros hemos creído en el Evangelio, no para seguir siendo los mismos,
sino para vivir de acuerdo con esta maravillosa revelación, llenos de amor por el prójimo, llenos de amor por nuestro México, llenos de amor por nuestro gobierno. Esto solamente lo produce el Espíritu Santo en la persona que vino a Él con todo su corazón, que vino a Cristo Jesús con todo su corazón. Es decir, solamente Dios puede producir esta bondad, esta misericordia y este amor. Así que el Evangelio en sí es la revelación del corazón de Dios, por lo que es imposible que alguno que crea en Él pueda continuar siendo de la misma manera que antes de creerlo. En esta porción que vamos a estudiar, Dios nos enseña el deber que tenemos ante el Evangelio, los que hemos sido abrazados, y lo divide en 3 partes. La primera, nuestro primer deber es comunicar el Evangelio. En 2 Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Si la vida y la inmortalidad que Cristo logró son sacadas a la luz por el Evangelio, es claro que nuestra máxima responsabilidad es proclamar este Evangelio como lo hemos estudiado y en donde Dios nos revela que la salvación es por pura gracia, es porque nos ama. Y este es su propósito. Por su amor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, los seres humanos, que incluye un llamado a vivir santos, es decir, radicalmente diferentes, separados del mundo, y que solo a través de Él obtendremos la vida eterna. Pablo dice que Dios lo constituyó predicador, apóstol y maestro de este Evangelio, lo cual también le había dicho a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 2:7, que dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La manera como está escrito este versículo expresa un asombro personal del apóstol Pablo, no solo por tener la vida y la inmortalidad, sino por el gran privilegio que Dios le ha dado para predicar, constituir y enseñar el Evangelio. Realmente es maravilloso haber creído en el Evangelio, pero aún lo es más el poder proclamarlo y enseñarlo a otros. Yo veo también como un gran privilegio caer en manos de un siervo de Dios que realmente es bíblico, es completamente bíblico. No le añade, no le quita la enseñanza bíblica. Y ese es un gran privilegio que muy pocos lo han obtenido porque se han ido a religiones. Entonces, el punto es que los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, formularon el Evangelio y toda la doctrina referente a él. El Evangelio había sido revelado de igual forma, pero a través de tipos y sombras a los profetas en el Antiguo Testamento. Dice Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Los predicadores lo proclaman como heraldos de Dios, y los maestros instruyen acerca de la doctrina que contiene y las implicaciones ético-morales que debemos aplicar en forma práctica para nuestra vida. Recuerda que el Evangelio contiene la vida eterna, por lo que no solo nos salva, sino también nos da la vida que debemos vivir como personas regeneradas y que es Cristo en nosotros, como lo dice Colosenses 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Como vimos anteriormente, ya no hay apóstoles. A ellos les fue formulado y revelado el Evangelio, que es un legado de los creyentes. En Juan 16:13 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este está expuesto en forma definitiva en el Nuevo Testamento. Esta es la fe apostólica que ha regido, rige y regirá a todo verdadero creyente en todo tiempo y en todo lugar. La verdadera iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En Efesios 5:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro evangelio, ni más evangelio. No podrá haber uno nuevo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dice en el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas 16:15, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Aunque ahora ya no hay apóstoles, ciertamente hay predicadores y maestros, hombres y mujeres llamados por Dios para dedicarse a enseñar y predicar el Evangelio. Efesios 4:11 al 16 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, predicar es esencia del Evangelio y enseñar es mostrar las doctrinas que lo fundamentan y el comportamiento moral del cual surge. Algunos son llamados a predicar y a enseñar, pero todos estamos llamados a testificar, a ser testigos de lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio del Evangelio y a compartir, por supuesto, lo que Él nos ha enseñado con el Evangelio. Nuestro segundo deber es sufrir por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios ya ha exhortado a Timoteo a no avergonzarse, sino a asumir su parte de sufrimiento por el Evangelio. En 2 Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto será tratado más ampliamente en el segundo capítulo de 2 Timoteo, pero ahora podemos hacer notar cómo Pablo le recalca a Timoteo que no le está pidiendo algo que no está dispuesto a hacer. Y esto nos muestra algo muy importante acerca de nuestra enseñanza, la cual siempre debe concordar con nuestra manera de vivir y deseos de servir. Por ejemplo, tú no puedes enseñar nada acerca del campo misionero si esto en verdad no está en tu corazón. Hay algo que nosotros nos podemos preguntar. ¿Qué relación existe entre el evangelismo o el evangelio y el sufrimiento? ¿Qué tiene el evangelio que los hombres odian y rechazan y que por lo mismo hace que sufran los que lo predican? La respuesta es precisamente lo que Dios nos ha revelado anteriormente en el versículo 9, que Dios salva en virtud de su propósito y por su gracia. Y no es en base a las obras de los hombres. Es la inmerecida gracia del Evangelio lo que ofende. La gente no puede entender que es gratuito. La gente piensa que debe pagar algo. Bueno, los sinceros, pero no entienden
que todo lo que había que pagar ya está pagado, ahora hay que aceptar al que pagó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, esto es por fe, para que nadie se jacte. Ese es el trabajo del Señor, hacerlo Él para luego regalárnoslo. La respuesta es precisamente lo que Dios nos ha revelado anteriormente en el versículo que vimos, en el 9, y que realmente Dios salva por puritita gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hombre natural odia tener que admitir la gravedad de su propio pecado y de su culpabilidad. Su absoluta incapacidad para salvarse a sí mismo también lo odia. La muerte expiatoria de Cristo para salvar y en consecuencia la inevitable deuda para con la cruz. El ser humano realmente no puede evitar odiar todo el trabajo de gracia que le costó la vida a Cristo Jesús, que le costó su sangre. Si el hombre admite todo esto, no le queda otro camino que entregarse y entregarse a la oferta de amor. Venid a mí, dice el Señor. Dice en Juan 3, 16, 21, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si predicamos fielmente el Evangelio, no podremos evitar la persecución, no podremos evitar la oposición, porque el Evangelio ofende fuertemente el orgullo humano. Ofende al engreído, ofende al religioso, ofende a todo aquel autosuficiente. Es lo que hace la palabra. Pero ¿cuál es la idea de esta ofensa? Pues destruir lo equivocado de tu vida y edificar de nuevo tu vida, es lo que se llama volver a nacer. Aquí nosotros vemos que era la fidelidad del Evangelio que Pablo ha expuesto, por lo que ahora le hace padecer persecución y ahora está en la prisión, donde no habrá de salir más que muerto. Pero no el Evangelio ni el sufrimiento que él tiene le han hecho ceder ante la tentación de avergonzarse, porque Dios le dio la confianza de que Él mismo guardaría sano y seguro el depósito que Él le había confiado. Si Pablo no cedió ante la tentación mencionada, es porque Él se aseguró en Dios. Dice Judas 1:24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Voy a repetir, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vemos después el tercer deber, que es el defender el Evangelio. En 2 Timoteo 1, 13 y 14 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí
llegamos a una doble exhortación del apóstol Pablo con respecto al Evangelio. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito. Y aquí Dios resume la enseñanza de su palabra contenida en el Evangelio. La fe cristiana, la fe apostólica, vienen con dos expresiones. Dice, la forma de las sanas palabras y un depósito precioso. Sanas palabras nos enseña que el Evangelio contiene palabras saludables, y esta es la misma expresión que se usa en los Evangelios cuando se nos habla de las personas que Jesús sanó. Así, la fe del cristiano es sana doctrina, porque no está enferma, ni atrofiada, ni incompleta, como lo dejaban de estar aquellos que Jesús sanaba. Sana doctrina no es solo sana, sino que sana a aquellos que la creen y les cura de las diferentes enfermedades que produce el error y el pecado. De aquí la profundidad del mandamiento de mantener la sana doctrina, pues de no hacerlo, no solo perdería su pureza, sino también su eficacia. Y esto es lo que Pablo llamó todo el consejo de Dios. En Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le dice también a Timoteo, no solo que cuide la sana doctrina, sino la forma o modelo de la sana doctrina. En griego, hipotipofis, usada también en 1 Timoteo 1:16, que dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Bueno, y con esto le está diciendo que cuide el modelo, le dice Pablo a Timoteo, cuida el modelo de la enseñanza sana, con lo que aprendemos que la forma, como Pablo había enseñado, debía ser la guía y norma para Timoteo. Así como te enseñé, así también enseña tú. No debía apartarse de la enseñanza ni de la forma como le había sido dado esta. Todos los principios que te he dado, prácticamente oigo a Pablo decir, guárdalos porque te los di bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todo lo que te estoy enseñando. Es más, debías seguirla, pero fielmente, enfatizado con la palabra retén, en griego eche, que significa ¿realizas esto? Es decir, retén, realízalo, retén la forma, no cambies, no le agregues, no le quites, como se te dio al principio, dalo. El maestro le dice a su discípulo, como te enseñé, así también enseña a otros. El discipulado es una transferencia de nuestra vida. Primero, debemos obedecer por fe. Después viene el conocimiento. Nunca debemos dejar de tomarlo como lo más importante en nuestra vida. Tú puedes haber recibido la sana doctrina, pero no estarías transmitiendo o no estará transmitiendo como te fue dada. Qué gran responsabilidad tenemos, porque aquí descubrimos que la sana doctrina incluye, además de la enseñanza, la forma como es administrada esta. Timoteo no solo debía seguir el modelo que él había visto en Pablo, sino que debía buscar al Señor para que al hacerlo lo hiciera con una fe sincera hacia lo que enseñaba y con el amor de Cristo a quienes guiaba. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tú puedes tratar de seguir el modelo que Dios te ha enseñado,
Pero pero no hacerlo, o el no hacerlo en la fuerza de Cristo, es ya apartarte de la sana doctrina. Tienes que hacerlo fielmente como un verdadero aprendiz de Jesucristo, un buen alumno del Señor. Aprende a obedecer lo que se te dio. No le agregues, no te hagas el novedoso, no quieras protagonizar. El Señor quiere que seas fiel a la palabra original que se te enseñó. Entonces, un discípulo puede preparar más discípulos, obreros y misioneros. Un cristiano puede testificar, compartir, puede regalar folletos, puede regalar Biblias, puede invitar a sus amigos a la congregación a escuchar la palabra. Esto es una actividad gloriosa que tiene repercusiones en el tribunal de Cristo, donde habrán de recibirse las recompensas y donde habrá de oír: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dice en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que por la fe del creyente, la fe apostólica, no solo es un modelo de sanas palabras que debemos predicar con fe y con amor, es también un buen depósito, literalmente un precioso tesoro puesto a nuestro cargo. El Evangelio, que incluye el transmitirlo por medio del discipulado, es un preciso mensaje que Dios nos da y es un precioso evangelio glorioso, principios gloriosos que han transformado millones de vidas y realmente las han hecho nuevas criaturas para hacer a otros también nuevas criaturas. Y esto es lo que Cristo hizo, que Él nos dio un precioso tesoro. Él nos había confiado a nosotros lo que le confió a Pablo, lo que le confió a Timoteo. Pablo, en este caso, le está confiando a Timoteo, su discípulo, el Evangelio. Retén la forma, no la cambies. Como te enseñé, compártela. Timoteo debía guardarlo, este mensaje, y esto ya se lo había encomendado en la primera carta, en 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aunque ahora Dios hace más énfasis sobre su hermosura, ¿qué tan precioso es para ti lo que has estado recibiendo? El verbo filafo, con Y y doble F al final, que significa guardar algo de manera que no se pierda ni se dañe, se utiliza cuando se habla de un palacio que debe ser protegido de invasores, de los invasores. Lucas 11:21 dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. En aquel tiempo el diablo estaba dispuesto a corromper y a robar a la iglesia de este tesoro a través de todos los medios posibles, por lo que Timoteo debía vivir vigilante y alerta. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, el enemigo no ha cambiado y él tratará de robarte del gran tesoro que ahora se te ha confiado a ti. Pero ¿cómo iba Timoteo a guardar este tesoro ante enemigos más poderosos que él? Por el Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio que estaba en su interior. El apóstol Pablo le está dando a Timoteo la seguridad que requiere un tesoro de tanto valor. Y el peor error que podía cometer es pretender hacerlo en su propia fuerza. Esto en sí sería el comienzo de la caída, pero lo puede hacer
con toda seguridad y confianza por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El no vivir lleno del Espíritu Santo es poner en peligro todas las cosas preciosas que recibiste de Jesús. Todo lo que fue hecho nuevo, tu cargo por las almas, tu servicio, tu relación con el Señor, el discipulado y todo lo que realmente vale. Acuérdate de Salomón, del rey Salomón, el que hizo los escudos de oro. Pero cuando Israel se olvidó de Dios, el enemigo llegó y los tomó esos escudos. Y su hijo Roboam hizo unos escudos de bronce. Aparentemente brillaban igual, pero no tenían el mismo valor. Miren, con esto quiero decir que algunos piensan que pueden sustituir el poder de Dios, pero la Biblia dice que esto es imposible, porque la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco quiere. Así hay muchos cristianos que están sustituyendo con su energía de la carne el poder real y verdadero de Dios. Dice el versículo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 1:12 de 2 de Timoteo. En la segunda parte del versículo 12, Pablo mismo le dice a Timoteo que su depósito, lo que Cristo había confiado en él, el único que lo podía guardar era el mismo Jesús. Y por eso estaba seguro. Había dedicado su vida a conocer en quién había creído y sabía que Jesús podía cuidar de él. Y podía cuidar además del depósito confiado hasta el día en que él tuviera que dar cuenta de su mayordomía. Pablo le dice a Timoteo, Dios me lo ha confiado, pero él mismo lo cuidará. Ahora Pablo no solo le da a Timoteo un precioso tesoro, sino también la misma seguridad que él tiene en Cristo. Es maravilloso saber que Dios, al final de cuentas, es quien se ha encargado de cuidar y cuidará su evangelio por medio de los hombres fieles. Realmente sería imposible hacerlo de otra manera. Nunca estaríamos seguros, pero ahora no solo estamos seguros del evangelio y su contenido, sino también de la persona que nos lo ha encomendado y que también lo cuidará. Tenemos una responsabilidad que Dios mismo cumple. El mundo entero podría entrar en la más grande apostasía, y yo creo que ya llegó. Pero la luz del evangelio seguiría brillando. Dios siempre estará levantando hombres fieles por medio de los cuales la verdad sobrevivirá pura y limpia. Es verdad que Dios ha colocado su precioso tesoro en vasos de barro, en quebradizas vasijas de barro. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero Él es el final guardián, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Por esto Él quiere que confíes en Él, que continúes confiando hasta el día que le entreguemos el precioso tesoro con lo que ganamos. Dice Mateo 25, 20 y 21, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 13. Bueno, el Evangelio es una buena noticia de salvación, prometida desde la eternidad, asegurada por la aparición de Cristo en el tiempo y obtenida por fe por los que lo creen. Y debemos proclamarlo siguiendo el ejemplo bíblico de los apóstoles, viviendo lleno del Espíritu Santo,
que siempre nos guiará a nuevas formas de proclamarlo, cuidando el diseño original, no desviándose, no agregándole, no quitándole, sino como fue originalmente dado, y sin afectar en nada su contenido. Hacerlo así traerá algunos problemas momentáneos, los cuales no debemos evitar, y menos pensar en recortar este mensaje por temor a ofender a los que escuchan. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sobre todo todas las cosas estamos llamados a guardar. Hemos sido llamados a guardar sobre todo el Evangelio, pero que sea el Evangelio puro y preservarlo de toda corrupción, guardarlo fielmente, proclamarlo activamente, sufriendo valientemente por él. Y es la enseñanza que Dios nos ha dado en este capítulo con respecto al precioso tesoro que le costó la vida a su Hijo unigénito. Dios está haciendo maravillas todavía. Estamos en un tiempo peligroso, estoy de acuerdo. Se están preparando reglas, normas mundanas en la política, donde una minoría enemiga de Dios están buscando, me refiero gobernando, están buscando cómo colocar reglas, normas para impedir que el Evangelio se propague. Oremos por esto. Estamos en un tiempo, y no se quepa duda, que habrá sufrimiento, que habrá tribulación, que habrá persecución por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la única fórmula precisa de Dios que ha de transformar a las personas. Hay mucha gente sufriendo, pero agarran canales equivocados. No, busquen el Evangelio, busquen a Cristo. Hay gente que está sufriendo enormidades, luto, dolor, pobreza, la angustia de muchos, ricos y pobres, solamente se va a solventar mediante Cristo, y Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena nueva. Cristo es la buena noticia. Señor, danos valor, que el Evangelio siga corriendo por todas partes del mundo, que no haya rincón del planeta donde tu Evangelio glorioso no llegue. Así que protege a los que llevan tu palabra, guarda sus vidas, dales solvencia económica para que cubran los gastos de sus viajes y que todo lo que hagan sea sancionado por tu Espíritu Santo. Bendícenos a todos los que proclamamos tu palabra. Bendice tu iglesia santa, y donde quiera que haya un creyente, haz que haya luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima, por el favor de Dios.